Bueno, estamos acá con Lau de Charco Editora. Eh, Bienvenida, un gusto tenerte también en este ciclo de charlas que surgió así un poco de un día para el otro, pero con personas muy que yo admiro un montón y que me parece que es súper interesante todo el trabajo. Lau es editora, es también ilustradora. Está hace varios años con Charco y también, bueno, es de Florencio Varela. Me parece re interesante pensar en la producción del conurbano, en términos editorial, artesanal, ¿no? Y de autogestión. Ella forma parte también de un colectivo. Está editando, yo veo que también en su trabajo hay fanzines, libros objeto, hay como de todo. El grabado es una de también las técnicas utilizadas para poder generar este tipo de materiales, o sea, como que ahí hay algo identitario de la editorial también. Así que bueno, Lau, bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotras. Así que bueno, cuando quieras comenzar, nosotros igual vamos a hacer ahí como un ping pong de cosas Sí, y vamos a compartir bueno, juntas. gracias Jess por la invitación. Sí, acá ya a partir de mi primer palabra dejo abierto para cuando me quieran preguntar y demás, no hace falta que yo me embale a hablar, así que me van preguntando. Sí, como mencionabas, hace 8 años, este año en diciembre, cumple 8 años la editorial, que arrancamos junto a Eugenia Lenardón, compañera que es de Berazategui. Y bueno, las dos iniciamos como el proceso del mundo editorial, que nace un poco como en la idea de poder publicar libros de una manera como amigable. Era un poco la propuesta, era un poco la idea. En lo particular, yo venía del ámbito de las publicaciones, tenía un par de publicaciones de libros industriales. Se dice industrial cuando, bueno, no es artesanal, ¿no? Que es como en otras tiradas. Y me gustaba como la práctica, la experiencia, pero me gustaba como ir un poquito más atrás de la cocina del libro y ver cómo se podía hacer como para seguir difundiendo de otra manera. En ese tiempo con Euge nosotras nos encontramos en lo que era como el laboratorio, no sé si conocen, el Laboratorio de Artes Gráficas de Berazategui. Ahí nosotras nos conocimos, yo estudiaba en ese momento una piedra, porque la litografía, que es el grabado, se va estudiando como en tiempo, no es que es un tiempo específico, sino que se va estudiando con la práctica, y ahí nos conocimos con Euge, que ya venía del mundo del diseño, de la encuadernación. Entonces ahí fusionamos lo que eran nuestros oficios para en pos del libro. Un poco también a través de las experiencias que atravesé para llegar como a la construcción de la edición artesanal, tuve un tutor, que era un profesor, amigo, Juan Bértola, artista, que también publicó un libro, fue uno de los primeros libros que se publicó con Charco. Grabador, que él fue como el orientador también en la búsqueda de cómo publicar libros. Así que bueno, un poco fue así como la experiencia de decir, bueno, ¿cómo se arma una editorial? ¿Cómo se llega a publicar un libro? ¿No? Porque en ese momento yo venía de publicar libros, pero no sabía cómo se armaba una editorial y qué le daba como ese carácter de editorial o de libro a algo. Así que bueno, un poco así nace. Enseña con los años. Ella hace 2 años más o menos se retiró de la editorial, pero nosotros seguimos en amistad y demás, pero bueno, también son procesos que demandan como mucho tiempo, demandan un montón de cuestiones también, el fabricar los libros, la editorial, girar y demás, así que bueno, son elecciones también que se van teniendo y bueno, pero ella fue la persona que me enseñó también a lo que era encuadernar y demás.
Así que bueno, eso es un poco como surge la editorial. En el conurbano no hay casi editoriales, o sea, editoriales independientes y artesanales. Por lo general a veces se van haciendo como algunas, no sé si entrevistas o registros de cuántas editoriales hay independientes en lo que es el conurbano, no hay muchas, pero hay. Y cómo era también a mí en ese momento me surgía. Yo vivo en Varela, en la zona rural. O sea, yo de por sí salgo como al mundo siempre en vehículo porque en el 2025 tenemos partes que son rurales y tal vez yo para irme a tomar un colectivo tendría que caminar 2 kilómetros hasta la ruta. Entonces esas son un poco las realidades también del conurbano y bueno, es una elección, es muy lindo donde vivo, pero implica que también no solo hacer llegar los libros, sino que también hacerlos circular en distintas ferias, implica que yo me tenga como que mover. Así que bueno, un poco para contar cómo surge la idea de crear estos libros y después es cómo conformar el catálogo que tal vez habrán escuchado en alguna de las otras charlas que dieron Lau y Yuko. En lo que son las editoriales siempre se piensa que como el norte a seguir es, bueno, es una editorial. En nuestro caso era que íbamos a hacer los libros con nuestras manos. Bueno, ¿qué queremos publicar? ¿Cuál es nuestro objetivo de publicación? ¿Qué tipo de libros vamos a hacer? Entonces, lo que surge, y es esto de la identidad que vos hablabas, Jess, es que los libros de Charco son libros objeto donde el concepto tiene relación con el formato. Eso es el libro objeto, donde un libro con un tipo de forma o un color o algo quiere expresar el concepto, la idea de ese libro. Ese libro después puede tener diferentes géneros que no sean muy extensos tal vez en lo textual, porque no, para un libro objeto donde es más desde lo visual, es difícil publicar. Por ejemplo, Charco no publica novelas, por la extensión, sobre todo, como para darnos una idea, pero sí puede publicar narrativa, poesía, sobre todo el catálogo se fue conformando a lo largo de los años en libros poéticos, prosa poética, versos, y siempre la premisa de los libros de Charco Editora es que sean siempre ilustrados. Y eso tiene que ver con esta formación que mencionabas, que bueno, yo vengo de las artes visuales, soy ilustradora, soy artista visual, y entonces la construcción que se hace de ese libro es que siempre sea ilustrado. Y ahí viene también con una carga que es ideológica, surge como semilla y origen en el comienzo de cuando pensaba como primera idea de hacer libros que sean amigables y que sean posibles para artistas visuales también, es que muchas veces la disparidad en los libros, en la autoría, que hoy en día lo celebro cada vez que lo mencionan como una conquista ganada, que autor o autora es quien escribe como quien ilustra, ¿no? Y cuando decimos ilustrar no es que se ilustre, sería referencialmente a lo que se está leyendo, sino que también le crea un contenido y un mundo de eso que nos estamos encontrando en ese libro. Entonces, esa autoría y esa paridad era algo ideológico de inicio en la editorial. Y eso es algo que lo llevo como a lo largo de los años y tal vez hay libros que son más de autoría integral, donde una persona tal vez escribe, ilustra o ilustra, porque pueden ser libros también totalmente ilustrados, pero nunca van a encontrar libros totalmente escritos. Por esta idea que también un poco porque viene como de mi mundo, es la herramienta visual, es como lo más grande que tengo, como para acompañar con los libros. Después tengo un corrector y demás, pero por ejemplo, este libro que les iba a mostrar, este es un libro es un libro erótico que abre una colección erótica y es un libro totalmente ilustrado. Entonces, todas las páginas que vamos a encontrar no es que tienen texto, sino que es un libro que se puede sacar, bueno, y se puede leer de muchas maneras, pero bueno, este libro, por ejemplo, que es un autor integral,
es solamente es el ilustrador y como es traductor tiene algunos escritos, pero como para hacer referencia de que los libros puedan abordar distintas temáticas, pero lo que guía ese catálogo es esta noción del libro objeto. Después, en lo que es Charco a lo largo de los años ha ido ganando en lo que son colecciones. Y esas colecciones, por ejemplo, este año abrí lo que es la colección Pequeño Charco, que abre todo un bagaje de libro objeto en el área infantil, que en sí es desde lectores, lectoras, desde, no sé, a partir de los 5 años, un poco por la materialidad, esa edad sugerida, hasta los 99, 100 años, ¿no? Como en esto de no edad. Pero abre ahí todo otro parámetro, porque por ejemplo tengo también una colección erótica que ahora está por salir otro en diciembre, y bueno, realmente no es apto todo público. Entonces, bueno, hay que poder diferenciar eso. O tengo, no sé, colección memoria, que son sobre libros y dictadura, ¿no? Dictadura sobre todo de la del 76, o después los de poética e ilustrados. Así que bueno, se van abriendo como varias colecciones que eso se fue ganando como a lo largo de los años. Entonces, lo que une en identidad o en este catálogo es, es esta idea del libro objeto. ¿No? No sé si hasta acá se comprende un poco lo que es del libro objeto, pero bueno, es eso. Eh, no sé si quieren que yo les podría contar un poco de cómo se va armando este catálogo, porque al principio creo que el primer libro que publicamos con Euge fue un poco de, como para hacer la prueba de autoría nuestra, pero después y eso fue durante el proceso que fuimos invitando a personas a que participaran en lo que eran los libros, ¿no? Y después eso ya se abrió y llegan, todo el tiempo van llegando propuestas de gente que quiere publicar. Hay propuestas que van con la editorial, propuestas que no, y después también llega un momento en que ya yo ahora estoy como de acá a 2 años aproximadamente que no tengo espacio como para publicar otras obras. Eh, Ahí Gise está preguntando qué tipo de libro fue el de ustedes al comienzo, digamos. Y a mí también me gustaría preguntar esto del catálogo, cómo eh, se puede generar esa curaduría de un catálogo. Al momento, obviamente que la editorial tiene, como vos dijiste, un lineamiento que me parece re interesante eso de la autoría de la ilustración y que no sea solamente pensar en la narrativa o en el escritor, la escritora como autores, autoras, sino que pensar en que siempre haya una ilustración de por medio, que solamente haya ilustración o una combinación. eh, y darle ese lugar, ¿no? A los ilustradores y las ilustradoras para que también se propongan como autores y autoras. Me parece eso es súper interesante. Pero bueno, pensar en esta primera etapa de la editorial en términos de cuál fue el primer libro de ustedes, qué tipo de libro fue y después cómo ustedes fueron haciendo el camino, si lo aprendieron en la marcha, si tuvieron un asesoramiento respecto a armar un catálogo o algo que ya conocían tal vez y cómo armar todo ese proceso curatorial para poder pensar en sostener, digamos, ciertos parámetros de la editorial, ¿no? Como ciertas cuestiones, marcamientos de la editorial. sí, el primer libro, que fue parte de una colección, porque fueron 2 libros, en sí iba a haber un tercero, pero ese tercero siempre quedó como ahí en stand-by, pero que no están las puertas cerradas para que salga. Fue un libro acordeón, que un libro acordeón, no sé si lo ubicamos como la idea. Este es un libro acordeón también, que voy a mostrar, que es el libro infantil, pero más que nada para que vean el formato. Un libro acordeón es este formato, que tiene de un lado y del otro, lo que podemos decir que es un lado A y un lado B. Ese libro acordeón era un libro con un texto poético muy breve,
Y en todo ese acordeón, de un lado, tenía todo como un desarrollo con ilustraciones en grabado, esas ilustraciones las había realizado yo, y Euge escribía, y del otro lado tenía como un lado B, que era todo un lado como bien ilustrado, como más sintético, con serigrafías. Entonces, una de las cuestiones que pensamos cuando arrancamos la editorial, que es algo que no mencioné, pero la editorial es autogestiva, pero ahora les voy a contar por qué es autogestiva, pero cuando arrancamos no teníamos mucho dinero para invertir, muy poquito realmente, eh, porque no es que nos propusimos hacer como un negocio y decir, bueno, tenemos tanta plata, o por ejemplo, si tuviéramos que invertir del lado industrial para publicar una tirada de libros, mínimo tenemos que hablar, no sé, para decirles concretamente, no sé, se necesitan 3 millones, por decir algo. Y lo estoy diciendo, más o menos es eso que se necesita para un libro y una tirada pequeña. Entonces, en este caso, en lo artesanal, se necesita mucho menos, se necesitan materiales, que muchos materiales tenemos, pero lo que nuestro mayor bagaje era el conocimiento en el libro, que ahora voy a desarrollar un poco cómo llegamos a las colecciones o curaduría, pero también el conocimiento del oficio. Entonces, en esto que yo les mencionaba, Euge es encuadernadora, venía del mundo del diseño, sobre todo de indumentaria, pero tiene una visión del diseño como más amplio, eh, la serigrafía, y otras cuestiones más. Y en mi caso soy grabadora, soy ilustradora también, pero aparte vengo del mundo también del oficio más amplio, también serigrafista. Bueno, nada, como con el recurso del oficio a flor de piel. Entonces, se nos hizo como bastante sencillo como poder aplicar. También la búsqueda, a mí en lo particular, era de que la obra, en lugar de estar como en una galería, pase al objeto físico del libro, que sea también que tenga grabados y que sean originales, pero que sea el grabado, si tiene que estar en exposición o si se tiene que vender una lámina como un grabado original, tiene un valor bastante alto. No como un cuadro de pintura, pero es bastante alto. Entonces, pensar que un libro pueda llegar a tener grabados originales, lo que hace es que ese libro tome otro valor, pero que a la vez también tenga un precio accesible, y no digo súper popular, pero que sea accesible, que yo pueda tener, no sé, un libro del 1 al 200, porque las tiradas por lo general son hasta el 200, que pueda tener un original del 1 al 200 firmado o numerado, pero que a la vez es un grado original y lo puedo tener en mi casa por no mucho valor. Entonces, valor económico, pero tiene un valor, desde lo material y demás, que tal vez en otra publicación no se puede ver si es una reproducción. Que no quiere decir que una reproducción de un grabado sea menor, pero sino que los libros muchas veces tienen estos originales. Así que ese primer libro fue un acordeón con un formato serigrafiado, entelado. Por ejemplo, esto que yo muestro, es los libros son en tela, que es una tela de encuadernación, que no todos los libros son en tela, igual, pero es una tela de encuadernación que es como si fuera un papel. Entonces, todas las cuestiones del libro, muchas las sabíamos. Yo también venía de trabajaba en un programa en el área, en un programa de infantil, ¿no? Para las infancias, y también estaba como en el área de primerísimos lectores, se llamaba. Entonces tenía como todo un abordaje de los libros, observación, lectura, y después en esto de ir trabajando fue ir delimitando como estas colecciones o qué era lo que, no solo que queríamos publicar, sino como ir encontrando el camino y que tenga una cierta estructura, porque cuando uno arranca a hacer un primer libro, un segundo libro, son 2 libros, no es una colección, no es una editorial. Entonces es ir como marcando el rumbo para dónde, con equivocaciones, con cambios, porque no todos los libros fueron publicados de la misma forma luego, o por ejemplo que algún libro ya no esté ahora, esté agotado porque llevaba mucha complejidad realizarlo. Bueno, son todos procesos que se fueron atravesando y se fueron construyendo, aprendiendo con pares, también compartiendo.
estudiando, y bueno, construcciones que fueron también como en el camino y que siguen al día a día, pero bueno, como para pasar a los siguientes ejemplares y a los siguientes libros, que ya no fueran solamente publicaciones propias, se pensó en qué publicar, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver y empezar a ver cómo hacer estos procesos de edición. Y acá les cuento un poco, porque eso es algo que se mantiene al día de hoy, de cómo llega una persona a publicar y cuál es el trabajo que se hace para la publicación. Entonces, es una editorial artesanal que después yo los libros los voy armando con mis propias manos, los voy cosiendo, los voy pegando, pero más allá de llegar a ese proceso que ya es el final, ¿cómo es que se hace para pasar de la idea al libro realizado? Que por lo general, si alguien publica en Charco, ya ese libro no es alguien que, no sé, dice Gise, ya que te veo acá. No es que dice, bueno, yo quiero publicar un libro y ya le diseñé la tapa, lo diseñé todo y lo quiero publicar. Bueno, ese no es un libro para la editorial Charco, por ejemplo, porque el proceso que se hace es colectivo. Y acá les cuento un poco, porque es colectivo. Yo soy una sola persona ahora en este momento, pero la construcción es de a dos o a más personas, que son las personas que van a comprender el libro. A veces puede llegar un texto o una ilustración, o a veces puede ser que yo haya visto algo que me haya interesado para poder trabajar, pero la idea es que por lo general llegan las propuestas de las personas que quiero publicar tal cosa, cómo podemos hacer y demás. Entonces, tal vez me llega un texto poético, lo leo, veo si va de acuerdo. Hay cuestiones que sí tienen que ir en línea de la editorial, por ejemplo, a veces llegan textos, no sé, que pueden ser del ámbito religioso, eso no publica Charco, místicos, eh, que no, o sea, que tengan la ideología, por ejemplo, la ideología de género, perspectiva de género, esa mirada, o por ejemplo, en cuanto a libros que no sean, no sé, no, no, no vayan con mis principios, eso no podría publicar nunca. Entonces, y llegan a veces, uno dice, bueno, no sé, alguien va mínimamente a leer dónde vas a mandar un material para ver si te va a publicar. Y bueno, llegan materiales de toda índole. Pero de acuerdo, si va esa publicación, empezamos a conversar, ¿quién podría ser la persona que ilustre en el estilo de lo escrito y como que vaya como con la onda? Entonces ahí es donde hago yo como una curaduría, podríamos hacer, de búsqueda de esta persona que vaya a ilustrar con esa persona que escribe, o a la inversa, pero por lo general siempre partimos de lo escrito. Ahí me contacto, hacemos acuerdos editoriales, porque lo que tiene una editorial es que lo que son los acuerdos editoriales o los contratos se suelen hacer porque una obra se publica y hay acuerdos que hay que hacer. Y acá viene como la cuestión. Las editoriales, muchas editoriales, cobran por publicar en sus editoriales. Las grandes, grandes son las que no cobran y pagan. Pagan un cachet o pagan regalías, que son un porcentaje, por lo general es el 10% el porcentaje, y se paga a autores y autoras. Eso es para gente conocida, o escritores o escritoras, o ilustradores, ilustradoras, que la otra vez escuchaba como toda una nota sobre el libro álbum, y que hoy en día, por ejemplo, ilustradores del libro álbum se hacen un poquito más conocidos, pero si no, siempre fue como quien escribe y demás, toma como otra trayectoria ese libro. Después hay un montón de gente que publica libros y los libros quedan ahí, pero si se hace por una editorial, muchas personas publican de esta manera. Si no soy una persona conocida y me quiero publicar el libro, tal vez voy a alguna editorial de las que cobran por publicar y bueno, ahí tenga que pagar bastante. Vieron que yo les dije, para publicar un libro de manera industrial, si yo quisiera, Laura, mandarme a imprimir un libro, son más o menos 3 millones. Si hablamos de una editorial que estoy poniendo dinero, es mucha más plata. Estamos hablando de que es un negocio, porque la editorial es un negocio, es un emprendimiento,
económico que puede publicar obras de toda índole y que para mí en lo particular es algo como muy apasionante y tiene que ver con lo poético y lo artístico, también es mi forma de vida, pero más allá de eso, también requiere, si yo quiero publicar un libro, que no sé ni siquiera si se va a vender o demás, eh, tengo que poner mucho dinero. Entonces, ahí es donde, yo no, yo puedo hablar por mi editorial, pero ahí no es que la editorial arma un catálogo, sino que ese catálogo se arma con la gente que paga el dinero para publicarse. Entonces, esas son como diferencias en formas de armar un catálogo editorial. En el caso de Charco, no cobra por la publicación como como la mayoría de las editoriales que yo comparto, independientes, y que yo vi la charla de Lau, y que ella mencionaba estas editoriales independientes que son cada vez más también desde el ámbito industrial y que no cobran por publicar. Pero bueno, por eso también es las publicaciones, por ejemplo, cuando a Charco no conocía a nadie, yo fui invitando a participar y la gente iba confiando en que los libros salieran de una forma publicados. Hoy en día ya las personas que conocen la editorial y si les gusta como la forma, quieren publicar, pero ahora yo en este momento sí voy teniendo como mucho tiempo de espera tal vez para las publicaciones porque eh, lleva su tiempo la creación y aparte, bueno, genera un interés y hay muchas obras que están buenas como para ser publicadas, pero bueno, tiene un tiempo. Entonces, eso es lo que va quedando como ahí en una espera. Eh, y yo ahora voy como publicando varios ejemplares por año, o sea, varias publicaciones, pero bueno, cada año me pregunto si no es un montón lo que publiqué, que podría espaciar un poquito más, pero bueno, eso es parte como de la dinámica de la editorial. Pero entonces Charco no cobra, paga en ejemplares o después vamos acordando, no en la versión de regalías, pero sí hacemos acuerdos por la paga de libros a autores y autoras por igual. O, por ejemplo, si una persona llega a estampar o imprimir sus grabados, tiene otra paga aparte porque imprime sus grabados. Entonces, todo va teniendo como también esta pata de decir, bueno, es una obra, es mi obra y recibo un pago por eso. Y en eso también igual tengo que dar como mi contraprestación de si tenemos reuniones que más o menos van a ser un año, más o menos son un año los procesos editoriales, es que partimos de la base de un texto, no tenemos imágenes y ahí es a construir el libro. Entonces es más o menos una reunión por mes que vamos teniendo con los proyectos y es donde vamos encontrando la búsqueda de ese libro. El libro que yo recién les mostré, cuando arrancamos, no era de esa manera. Entonces había las ilustraciones, estaba, pero se va encontrando después cómo va a ser el formato, el color, las formas de lectura, el tipo, hoy me preguntaste, Gise, de había sido el primer formato acordeón, o sea, cuál había sido el primer formato y fue acordeón. Bueno, que el formato tenga que ver con lo que queremos expresar. Ese libro muchas veces trae un bonus, trae algo más, bueno, se piensa. Entonces, son varias cosas. Primero, encontrar quién hace el Alcoyana, de quién hace ahí ese match para ilustrar y escribir, que nos podamos congeniar, creemos ese acuerdo editorial y después ponernos a trabajar. Hasta ahora podríamos decir que siempre funcionó y está re bueno porque va como esta conexión de quien ilustra y quien escribe. Y después, bueno, ese libro como que sale al mundo, pero en las últimas reuniones se empieza a saber bien cómo va a ser como esa conformación y ese formato. Pero al comienzo es una búsqueda y son acuerdos. Y quien escribe tal vez dice, bueno, no, al principio empiezan como más tímidamente, bueno, no, pero yo tal vez como de lo ilustrado o los colores no tengo mucha idea, después ya empezamos a hablar de los colores, de la tapa, del título, son un montón de cuestiones que se van construyendo y sí les mencionaba que era autogestivo porque los primeros libros fueron, esto que les mencionaba, que más o menos
primeros 3 años la editorial se sustentaba en la creación de los libros y los materiales, pero nosotras no nos cobramos, no teníamos una paga. A veces sacábamos como más para el combustible y para pagar alguna que otra feria, porque las ferias muchas son pagas, pero no era que había un costo que sacábamos. Después de los 3 años ya teníamos nuestros cobros. Eso lo organizamos siempre para que sea un proyecto que no sea solamente desde lo idílico, desde lo que nos gusta hacer o desde lo artístico, sino que se pueda sustentar también nuestra paga como trabajadoras y también la paga para autores y autoras, y también que se pueda sustentar en el tiempo. Así que cuando un proyecto se creaba, se presentaba y se empiezan a vender los ejemplares, sustenta el que le sigue. Entonces, ¿cómo creo yo el libro que sigue sin cobrar? Eh, Sacando mi sueldo también, pero aparte sacando para los materiales del próximo libro. Eso cuesta, a partir más o menos de este último gobierno, empezó a costar más, en el anterior también un poco más, como en el tema de lo económico y de los materiales que se iban de un mes cuando empezó, como también a irse los valores y los materiales. Eso costó un poquito más y cuesta siempre cada vez más, pero es como la lógica que tiene de irse sustentando como el proyecto para que no se acote. Yo no puedo sacar de ya en este momento no puedo sacar de mi bolsillo para como poder realizar los libros, entonces los libros van siguiendo ese pulso y, y podríamos decir que bien, así que porque se sigue Bien. sustentando. Eso, yo quería preguntar también si vos encontrás como una red de editores artesanales que como que compartan esto que hacen y cuáles son esos los circuitos de circulación y si hay alguna conexión, no sé si me estoy yendo, después vos volvemos, vamos, volvemos, pero y después las chicas también si quieren abrir micrófono y preguntar. ¿Hay algún circuito internacional o algo que latinoamericano, que ustedes se conozcan con otras editoriales de la región, independientes, como que se generen redes de alguna manera? También por una cuestión, esto que vos decís, ¿no? Como que es un re laburo, si bien hay una situación donde vos proyectás esta cuestión del trabajo colaborativo, que me parece súper interesante, y de pensarlo muy bien con la persona que quiere publicar y tal, y también tener como ciertas cuestiones bien marcadas en términos de no cobrar, ¿no? eh, Esto que no, se ve lo económico de alguna manera, aunque sea difícil en estos tiempos, en este contexto, seguir sosteniendo lo autogestivo y lo independiente. Bueno, esto de las tiradas también te lo voy a preguntar, ya lo dijiste. Digo, ¿cómo se genera una red entre editores y editoras? De qué manera eso también puede circular en otros espacios, porque tal vez también tu editorial representa a muchas autores y autoras y se puede llevar a otros lugares, ¿no? Como poder participar regionalmente de algún encuentro, de dar a conocer la editorial y autores y autoras mediante la editorial, como todo eso me parece como re interesante también porque uno se va abriendo espacios, o sea, en todos estos años desde como en comenzás y después cómo se va ampliando eso. Sí, al comienzo fue como, bueno, al comienzo para todas las editoriales que ahora son más, cada vez más, las artesanales, las independientes, hay todo, ya ahora podemos decir que ya hace unos años tengo, ahora les voy a comentar igual un grupo como, dos grupos en sí como de red, pero uno se va conociendo y ahí el contexto de los editores y las editoras o la comunidad editora es como muy de compartir, por decirlo de alguna manera. No es que hay como recelos ni mucho menos, sino de cuando se suma alguna que otra editorial nueva, bueno, tenemos tal feria en tal lado, tal feria funciona, porque también hay que
En esto, o sea, somos muchas editoriales que nos sostenemos a lo largo de los años y que está buenísimo ir, conocer, compartir, que sabemos que hay alguna que otra feria que se puede sostener de esa manera, pero también necesitamos como la venta y que eso circule y demás. Entonces nos vamos pasando información, vamos compartiendo. En lo particular, Charco, a partir de la pandemia, nos hicimos un grupo, en sí fue un grupo amistoso, somos amigues, podríamos decir, y surgió en la pandemia que nos empezamos a juntar como en esto de que nadie sabía bien cómo iba a resultar, entonces nos empezamos a hacer charlas y vivos, haciendo un poco esta dinámica de conversar y hablar de nuestros diversos catálogos, porque son todos muy diferentes en este grupo que les menciono, que se llama La Gráfica que Habla, que ahora somos 7 editoriales, éramos un poquito menos en ese momento, y fue un poco compartir como lo amistoso y de seguir en creación de los libros, el de compartir. Tuvimos una feria como muy grande, pasamos en la Internacional del Libro, la FED, todo desde la virtualidad. Así que para nosotros fue ese encuentro y después se siguió. Y la realidad es que somos un colectivo, pero hay personas tal vez que nos van como preguntando, que es como no solo la funcionalidad, sino que vamos teniendo como presencia en ferias muchas veces colectivamente, pero eso surgió bastante, podríamos decir, como espontáneo por lo que nos une como más como personas que como editores y editoras. Y después compartimos la vida en las ferias, entonces es como, y estamos, por lo general estamos cerca y nos vamos ayudando, o nos pasamos algún dato de algún material. O sea, hace poco el Buxel estaba agotado, por decirlo, porque la fábrica fundió. Entonces, bueno, se fue del país, entonces, bueno, ¿cómo se hace para conseguir tal papel? Y así es como que se van haciendo esas redes y uno de los amigos editores tiene un newsletter que es sobre la edición artesanal, entonces siempre vamos recomendando gente, ahí circula mucha información, se llama Único el newsletter, después si quieren se los comparto, la suscripción es gratuita. Entonces ahí se va publicando también el Alejo, que es editor del Vendedor de Tierra y es periodista, va publicando las ferias, va publicando las noticias, las convocatorias. Ahora, por ejemplo, salió del Fondo de las Artes, el Fondo Nacional de las Artes, que está la convocatoria para republicar un libro, que eso sale todos los años, pero nos vamos pasando la info y la data, que está buena. Entonces, esa red, que fue un poco más espontánea en su momento, que es de compartir, también es lo que va haciendo que nos vayamos como, hemos dado charlas también, nos presentamos, ahora un poco les voy a contar eso, pero nos presentamos en lo que fue hace 2 años ya en la Feria del Libro, en la de Buenos Aires, en la Internacional de Buenos Aires. Hay una parte que se llama Nuevo Barrio. Ese nuevo barrio son las editoriales como emergentes que van por única vez, por convocatoria, quedan en una convocatoria, por única vez gratuitamente a la Feria del Libro. Así que nosotros entramos hace 2 años como La Gráfica que Habla y ahí pudimos vender nuestros libros, más allá de que la pasamos como súper bien y demás, pero es un ámbito que tal vez se podría haber pensado, fue el primer stand colectivo, todo propio de editoriales artesanales. Esa fue la primera vez, o sea, en la Feria del Libro, la internacional, que este año cumple, el año que viene, 50 años, fue la primera vez. Entonces, ¿cómo pensamos que editoriales artesanales independientes pueden llegar a la Feria del Libro, que está buenísima, como tantas otras ferias como la FED, que para nosotros es como la mejor para las editoriales, una de las más grandes y podríamos decir que la mejor en un montón de cuestiones para los artesanales independientes? Entonces, ¿cómo estos libros pueden estar en estos circuitos que son tal vez más comerciales o que son de grandes grupos? Y estas editoriales pueden estar. Entonces, bueno, eso fue gracias a la fuerza como más desde lo colectivo. Y después se van armando lazos como más desde lo internacional o desde lo latinoamericano, pero no hay como una movida editoriales así que digamos como
más abierto, pero sí son alianzas que se van haciendo con algunas editoriales que están en otros países. Por ejemplo, yo ahora bueno, la semana que viene estoy viajando a Brasil, que es una feria de arte gráfico, de impresión y arte gráfico, de libros, y por ejemplo, esa feria la organiza Lote 42, y nosotras con Ceci de Lote 42, que es una editorial que tiene que ver mucho con el libro objeto, pero es libro industrial. Nos conocimos a través de los fanzines, que ahora también abro ahí como otra beta, tal vez de lo que las editoriales también publicamos fanzines. Nos conocimos por eso y bueno, me venía invitando y se dio la posibilidad esta vez. Y en Brasil hay mucha movida, somos varias las editoriales que vamos de Latinoamérica y en los países que se puede dar más esto es en Brasil, esta feria que les menciono, que es en Sao Paulo. Después en Uruguay, que hay algunas que son parecidas, como lo que son las migras, más en Uruguay, y en Chile. Por ejemplo, hay otros editores ahora que se hacen también una recorrida por Chile. Entonces ahí es donde se van armando los lazos y se va difundiendo esto como más de la edición artesanal que cruza como las fronteras y está bueno. Está bueno porque es como pensar que a veces cuando uno escucha edición artesanal decimos, bueno, las tiradas son reducidas, no estamos en todas las librerías, las editoriales artesanales hemos llegado como al consenso en general, no digo todas, pero los libros cuestan un montón hacerlos, no tenemos distribuidoras, somos nuestros propios distribuidores por la cantidad de tirada, porque una distribuidora para libros industriales pueden pedir un mínimo de 2.000 libros para distribuir, y eso tal vez esa posibilidad no tenemos, 2.000, 1.000 libros, no sé. Entonces las artesanales nos distribuimos, pero vendemos los libros, por ejemplo, en firme y no hacemos el mismo descuento que hacen las editoriales industriales. Entonces, todas esas cosas son cosas ganadas de acuerdos que se van creando y no es porque hayamos hecho un estatuto, sino por transitar ciertos espacios y transitar ciertas personas a las que les vendemos libros también. Ya, por ejemplo, no sé, antes nos pasaba hace unos años en la FED, que era una feria en la feria que les mencioné, que había librerías que iban y nos pedían el 50% de descuento. Entonces, cuando se les fue expresando que eso no es el valor, el descuento que hacen las editoriales artesanales, ya hoy en día vienen las librerías, no son muchas, tampoco la cantidad, pero ya te dicen, bueno, me llevo este, y ya saben el porcentaje que se les hace. Entonces, eso está bueno porque es algo construido y es algo que se fue construyendo, pero como por, no sé si decirlo del boca en boca, pero sí fue por un acuerdo que se hizo no, no firmado en ningún lado, sino un acuerdo como más implícito en lo que vamos desarrollando los editores y editoras. Así que bueno, como que esas redes se fueron armando también las condiciones de si vamos a una feria, qué condiciones tal vez tener, y a mí me parece que eso está re bueno, son muy cuidadas, las ferias también, un espacio como muy agradable, son muy difundidas, porque también para los que hacemos libros lo que más nos encanta es que vaya la gente, nos pregunte, les contamos sobre autores y autoras. Por ejemplo, en el caso de Charco, las personas no son muy conocidas. Yo puedo decir que hay personas que tienen mucha trayectoria y demás y que son hermosas las obras, pero que tal vez no son, no sé, no son una Mariana Enríquez, por decir algo. Entonces, va costando un poco más que tal vez sean, pero se hacen conocidas a través del libro y de la obra y está bueno, porque así es como van circulando los libros y a mí eso me recontra enorgullece porque el que alguien se quiera llevar un libro por lo que es la obra, bueno, después tendrá como acceso a ese autor o esa autora, pero está buenísimo como la llegada. Entonces esa es la forma como contando y demás. Así que no sé si eso un poco contestó, pero es Sí, como un y poco por esto ahí que de es los fanzines, porque yo acá tengo uno, que es este, que es un fanzine ilustrado, que me encanta que los fanzines tengan esto de las autorías y también de dónde se publicó el número, porque algunos se olvidan de poner
en qué fecha. Bueno, Charco Editor Artesanal, es un fanzine ilustrado que está cosido a mano, o sea, tiene estas ilustraciones que después van armando un paisaje, de acuerdo a cómo uno lo vaya proponiendo, y es hermoso porque la verdad es que nada, también nos podemos encontrar con Charco en este tipo de producciones, ¿no? Como la editorial aparece también en este tipo de producción, que también es un fanzine que tiene una particularidad. Por ejemplo, el papel, el formato, o sea, la cubierta de este fanzine, bueno, tiene como que se nota que que la editorial como que propone algo diferente. Tal vez hay fanzines que son un poco más sencillos o de producción un poco más económica. Acá esto se nota que no sé si está serigrafiado o impreso, pero creo que algo de eso es. Y después, bueno, las ilustraciones que son originales y también el tipo de terminación, ¿no? Como que también eso es algo distinto, podría Sí, decir. eso que yo les comentaba de que al comienzo no teníamos muchas publicaciones y, por ejemplo, para participar en lo que son las ferias, uno tiene que tener como requisito de 3 publicaciones a más, ¿no? Y recuerdo que ese primer año habíamos entrado en una convocatoria que seguimos hasta el día de hoy, es una de las ferias más grandes que se hace en La Plata, que es la Edita, y recuerdo que habíamos quedado en la convocatoria y no teníamos mucho para poner como en la mesa. Entonces, y los libros llevan todo este tiempo de proceso. Entonces, bueno, demandadas, mandamos, quedamos, porque ahora ya, por ejemplo, esa feria es una feria que no tiene más convocatoria abierta, ya hace años. Hasta esos años se podía entrar como por convocatoria, entraban 5 editoriales por año, y bueno, teníamos que tener ahí como una variedad. Entonces, con esto un poco de dónde veníamos del oficio y la construcción, es que salieron Colección Foco, que vos tenés uno que es baja la numeración porque es uno de los más nuevos, que es Cerezo, que igual ya creció en numeración, pero yo tengo, y te lo voy a mostrar porque los reestructuré, los achiqué un poquitito, son reproducción, no son originales, ahora yo les voy a mostrar otro porque también hay un formato original de otros, pero por ejemplo estos son todos fanzines que son colección Foco, y esto ya, por ejemplo, es serigrafía y esto es DTF, que es transferencia, que es una técnica que yo estoy usando ahora para los libros que les mostraba, por ejemplo, este otro y después les muestro algo más de formato. Pero estos formatos son todos, todo esto lo hacíamos en serigrafía. Lo que pasa es que yo ya no llego a hacer todo el libro y la serigrafía, el revelado. Entonces voy haciendo en diferentes técnicas. Claro, eso Bien, es, yo pensaba que era serigrafía y era otra cosa, entonces ahí va. claro. Entonces, bueno, esta DTF, que es una transferencia directa, que se hace como si fuera una sublimación, son la colección que son 5 fanzines, entonces empezamos con 4, no estaba a hacer eso todavía, y estas son ilustraciones mías, y la idea fue explorar un poco el formato, ya no en un formato libro, sino en un formato papel, y también la misma lógica, si un libro no es solamente escrito, ¿no? Un libro no es un libro solamente cuando está escrito, también tiene ilustraciones, un fanzine no es solo cuando tiene un poco o de collage o de palabras, sino también un fanzine todo ilustrado. Entonces, tiene 3 palabras en distintos idiomas, porque la idea era un poco esto de no necesitas como saber leer algún idioma para leer las imágenes, y este circulito se llama Colección Foco porque vos lo podés mirar como gustes, les cuento, para quien no lo tiene en su mano, son 2 páginas nada más, son 2 hojas, que ahora es una hoja A4, antes era una hoja oficio. Entonces esto también lo muestro porque cualquiera podría buscar una excusa, una palabra y armarse un fanzine de este estilo. Y tiene estas alas, estas, que se pueden intercalar y girarlo en otro foco. Yo acá lo que hice fue superponer esta ala, alternarla y hacer diferentes focos. Entonces, un poco el fanzine es un fanzine más económico que un libro,
que invita a las distintas lecturas. Entonces, así salimos un poco al ruedo con estos fanzines y hay otros más que tenemos, a veces los voy teniendo en mesa o no, siempre los voy reformulando porque me piden, o sea, hay gente que solo conoce a Charco por los focos, porque se llevan para regalar y demás, y es una publicación que invita, no solo invita, yo creo, a lo que es la lectura, sino invita al hacer. Hay mucho docente que se lo lleva para armar con sus alumnos, alumnas. Es como una invitación a la creación. Entonces, Charco ya los fanzines es libro y fanzine ilustrado y es algo que va a ser siempre así. Porque si bien ahora los libros, ya hace unos años que yo no los registro con ICBN, nunca hice registro de autoría, esto si quieren ahora les cuento un poco la diferencia, pero eso no es lo que le da carácter del libro al libro. Entonces, los libros no tienen ni ICBN ni registro, pero a su vez se venden internacionalmente porque hemos hecho publicaciones, por ejemplo, justo no lo tengo acá, pero es un libro que hicimos, un libro como puente que se hizo entre Alemania y Buenos Aires, es un libro bilingüe que se lee como en espejo. Viste que hoy, Gise, que me preguntabas el formato acordeón, había sido el primer libro ilustrado. Pero este también fue acordeón porque como se publicó allá en Múnich, lo que queríamos es que si se agarraba ese libro en Alemania, estaba con el título alemán, vos lo abrías y lo leías al alemán. Si lo girabas al castellano, entonces no había una predominancia del idioma en donde, sino se hizo en Argentina, estaba numerado en Argentina, se agarraba en Alemania, entonces no era un idioma sobre el otro, sino era a los dos a la par. Entonces un poco los libros no están registrados, ni mucho menos, pero sí es algo que después hay gente que va indagando un poco más y piensa que si no tiene ICBN no es un libro. El ICBN, para contarles un poco, es el código de barras. Acá tengo uno, creo que tiene ICBN, de los antiguos, más antiguos, creo que es. Y es el código de barras, y vieron que algunos dicen ICBN, que se piensa a veces que para las librerías se puede como que vender mejor. Hay pocas librerías que no aceptan libros con ICBN, pero la mayoría sí. No, estos ya no tienen ICBN. Pero bueno, para hacer la diferencia, tal vez como para pensar, hay libros que lo tienen, hay libros que no, pero eso no le quita el carácter del libro. Sí, es la diferenciación entre los fanzines, que son de tiradas más económicas, más allá que tenga un Fabriano, ese es un Fabriano teñido en masa. El papel teñido en masa se diferencia de las cartulinas tal vez escolares porque la pulpa de papel se tiñe. Que no quiere decir que en otro momento use una cartulina escolar, que también las utilizo, pero esos papeles es como otra versión de papel. Este es el que tiene ICBN. Este, para mostrarles de paso, es un libro que es Calecita, que es un libro que se ve en díptico, no sé si ahí se llega a ver, en díptico, y que es un libro Calecita poético de una ilustradora, Penélope Chauvier y Martina García. Y otra de las cuestiones, yo publico personas de acá, ahora estamos sacando el segundo libro con Juan Carlos, que es un poeta uruguayo exiliado en Estocolmo, que ahora está por salir el libro, que ese es el primero que ilustro yo de un autor extranjero, digamos, de un autor que no, yo nunca ilustré ninguno de autores o autoras, es el primero. Y él, por ejemplo, está en Estocolmo, en Suecia, pero también publicó gente del conurbano, de Córdoba. Digo, es bastante. No es que hay como una cuestión de que solo publicó autores y autoras de un solo lugar, sino que nos podamos entender, ¿no? Hablando con el idioma, pero también de distintos lugares. Este libro, acá, ven que tiene, no sé si se llega a ver, tiene el código de barras. Estos eran los libros que antes registrábamos, pero los libros nuevos, muchos no tienen cómo ese registro y no es que le quita como
el carácter del libro por no tener el ISBN y demás. Después hay personas que tal vez sí decidan no publicar si no tiene ISBN o si no tengan el registro del depósito legal, pero bueno, esas son decisiones. Genial. Bueno, a mí me parece que tal vez alguna de ustedes tiene alguna pregunta para hacerle, Ale o Gise, a Lau. Me parece que la charla está buenísima, que conocimos un montón de cosas respecto a o sea, el trabajo de una editorial independiente. Bueno, ahora Lau, vos estás sola con todo el Sí, laburo pero igualmente siempre estás trabajando con personas, digamos, así como dijiste, de manera como en red un poco, eso es interesante. Pero bueno, si tienen alguna consulta o algo, alguna inquietud, ahí está Gise, que quiere preguntar, está bueno. Yo tengo dos preguntas. Una con respecto a lo que dijiste de los match que haces para la autoría. ¿Cómo van surgiendo esos match? Si ya tenés como un plantel, no sé cómo decirlo, de ilustradores, artistas fijos, o en caso de que, o sea, ¿cómo sería la búsqueda en caso de que surgiera algo que requiere algo nuevo, algo distinto? ¿Cómo se hace ese match para cada proyecto? sí, Y después la otra pregunta era si tenés como un cronograma en el año de en qué ferias participar, o sea, cómo se reparte el tiempo, o sea, los meses del año para estar activa, digamos, todo el año produciendo los libros en paralelo. sí. Eh, bueno, empiezo por la primera que me hiciste. Esto de, por ejemplo, hay mail que van llegando con obras y eso voy teniendo como guardado, reservado, pero sí, por ejemplo, hay obras como que me van interesando y tal vez no lo puedo como ya resolver en el año que transcurre, entonces por lo general vamos entablando como estos acuerdos que tal vez son esto que les mencionaba hoy, que es al año que le sigue o al año que le sigue. Ya estoy como, ya, yo soy en eso, soy bastante como estructurada en el sentido de que tengo agenda como de, y eso lo hacíamos antes también con Euge, siempre como agenda de 2 años y hasta les diría 3 años como ya de agenda programada de autores y autoras, pero siempre va surgiendo como alguna sorpresa de alguna obra que salga eh, como ahí en el camino. En lo que es ilustración, como yo mencionaba esto, que yo vengo como más del mundo ilustrado, no solo los libros tienen una aplicación gráfica con el grabado, sino que, por ejemplo, hay collage, hay fotografía, hay un libro es un libro textil fotografiado, que está bordado en la tapa. eh, Hay libros o sea, yo lo que llamo ilustración es una imagen que ilustra un libro, no de la manera literal, sino que ilustra ese libro y que pueden ser de una técnica de reproducción gráfica que amerite. Por ejemplo, estamos por armar ahora un libro que va a salir el próximo año, que se llama Diario del Agua, y ese libro tiene como la sensibilidad para salir con una ilustración más como con la fotografía y el collage, cosa que Charco por ahora no tenía tanto de eso. Entonces yo tengo personas vistas antes de contactar que pueden ir con ese tipo de imagen, con ese tipo de escritura. Entonces yo tengo gente que se ofrece, ¿no? Que te mando mi portfolio para que me tengas en cuenta. Esa gente está, yo la tengo en cuenta, porque no todas las ilustraciones van para todas las obras. Y después hay gente que son de mi entorno y sé que el tipo de sensibilidad va con la ilustración. Por ejemplo, este, que salió en junio de este año, se llama Rabiosos Paréntesis. Es un libro poético bellísimo que a las simples vistas era así como muy, muy austero en lo que era la tapa, porque lo que no tiene lomo de escrito, porque lo que quería simular como si fuera un cuaderno de anotaciones poéticas, ¿no? Entonces ahora les voy a mostrar, acá se ve, ahí. Tiene como elementos que son bien de cuaderno, pero después es un libro totalmente ilustrado. Ay, justo ahí abrí y tenía un dibujito.
porque tiene un dibujito, una hojita, pero este libro está totalmente ilustrado, por ejemplo, y cuando ellos contaban, como ella es librera y es de Santos Lugares, que es como para el lado de San Martín. Y Darío ahora vive en Berazategui, pero era de Almirante Brown. Y los dos tienen esa impronta como del conurbano. Yo primero la conozco a Nancy, que ella se acerca a una feria, era librera, me compra otros libros y me cuenta que escribía, pues es bellísimo lo que escribe. Y cuando lo leí me daba como esta cosa del conurbano y ahí linkeé, porque yo lo conozco a Darío, hemos hecho murales, no sé, veníamos más del mundo ilustrado y dije, la imagen de él va con el texto de Nancy. Y no solo que la imagen fue, sino que sus temperamentos, yo no les puedo explicar. En la presentación, cuando se conocían en las reuniones, hicieron como esa conexión desde la obra y desde lo artístico del comentar. Y por ejemplo, hay ilustraciones que, bueno, Nancy menciona en el libro que ella, nosotros le mencionamos como el conurbano, pero ella le dice a ese conurbano Gran Buenos Aires, como se decía, y no es muy grande, mucho más grande que nosotros, pero sino como esta cosa de que no se le decía conurbano, sino el Gran Buenos Aires. Y esta cosa, o ahora se le dice AMBA. Entonces, en esas conexiones, esos encuentros, el libro pareciera que fuera que ellos dos lo hubieran hecho armado en conjunto y vinieron y me lo presentaron. Porque es una unión tan grande que se hizo, y por ejemplo, él buscó ilustraciones que en la presentación que hicimos allá en la librería, después lo presentamos en Berazategui también, pero cuando lo hicimos en la librería había gente que reconocía algunos como lugares de su barrio. Y él lo que había hecho es que se había metido en el Google Maps viendo el barrio aledaño a la librería y se puso a indagar en eso. Entonces hay todo un trabajo de investigación para crear y después también de viajes de él por el tren y como atravesamos, los barrios son muy similares en ciertos aspectos, los del conurbano, y pensar que ese barrio muy similar al nuestro estaba cruzando la General Paz. Entonces, ese tipo de match, como mencionaba, es el que busco y por la mayoría de las veces se suele dar. Entonces, es como interesante lo que va sucediendo y bueno, la primera reunión siempre es como esta cosa de, ¿no? De como de primera cita de, bueno, qué dice, qué hace, ¿no? Porque es como, bueno, darnos a conocer un poco y eso que viene ilustrado también mostrarlo la primera vez o las primeras veces también cuesta a veces. Entonces, creo que es como lo más, a mí en lo particular es lo más atractivo de todo ese proceso. Es como poder acompañar eso, es de poder ver lo que surge y a mí en lo particular mi búsqueda es como todo ese acompañamiento artístico que después se materializa en libro y que cuando después uno lo ve en libro, decir, bueno, está buenísimo porque lo vemos armado, ¿no? Este, por ejemplo, es de una poeta cordobesa y de un grabador que a su vez es escritor y, por ejemplo, él muestra cómo hacer la prensa, cómo estampa. Entonces, digo, todas esas uniones se van dando y es mucho más que el libro, es todo lo que viene previamente antes de ese libro. Les voy a mostrar algún grabadito de él. Por ejemplo, esto, que él también a su vez lo hace como bastante, son así bastantes grabados como originales, pero por ejemplo lo que tiene de particular que él es un grabador autodidacta y se hizo la prensa con maderas, como si fuera la que se estampa como, como se hace la tortilla, con esa prensa estampa. Entonces la enseña, la muestra, y digo, son todos esos encuentros que van sucediendo y que van ampliando como esos mundos, esos libros, ¿no? Como que se va ampliando un poquito más allá. Y en esto de los cronogramas, sí, tengo cronogramas de feria, esto que yo les comentaba, que para mí la editorial es mi trabajo, entonces tengo que planificar qué ferias voy, a cuáles, muchas de las ferias que representan como otro capital económico, no solo lo simbólico, sino económico, se pagan. Entonces, por ejemplo, hoy yo les comentaba que habíamos participado la primera vez en Nuevo Barrio, en la Feria del Libro,
Y ahora yo ya, a partir de este año, ya participé con otro colectivo que armamos, porque no somos las mismas editoriales. Ese otro colectivo sigue, que somos las editoriales amigas, pero aparte hicimos un colectivo como con el fin de llegar a la Feria del Libro y de poder sostener y atender, porque la Feria del Libro son 23 días, junto con las jornadas profesionales. Entonces, para todo eso necesito un cronograma de pagos, porque tanto las ferias, la mayoría de las ferias se pagan, entonces hay que ir destinando no solo para crear los libros, sino para pagar las ferias, y aparte también las presentaciones de los libros, muchas son estratégicas con ciertas fechas que suceden ciertas ferias. eh, en otros momentos se hacen presentaciones por fuera de las ferias, pero muchas veces tener una novedad. Novedad sería como ese libro que sale para cierta feria, lo que nos asegura también es que ese libro vaya a ser buscado a la feria, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo noviembre, esta que es la feria de Sao Paulo, pero después tengo la feria en diciembre, tengo la Edita, que es en La Plata, y la del Libro Raro, ¿no? Que son dos ferias así como muy lindas. La del Libro Raro también la sugiero porque, como el nombre lo dice, van a encontrar publicaciones que no hay en otros ámbitos. Y también, como para enganchar un poco a Jess, hay muchas de las editoriales van desarrollando lo que es el mundo del fanzine, y me parece que es interesante eso. Y también verlo como desde otro lugar, como desde otras búsquedas, me parece que es interesante también. Y bueno, esa es la del Libro Raro, hay formatos que son muy interesantes, esa se hace en Capital, al fin de semana que le sigue a la Edita se hace en el Museo de Arte Moderno. Pero bueno, sí, cronograma, planificación, todo, y con autores y autoras también, porque es día, horario, fecha. Siempre es como para que no decaiga, digamos, esto de decir, bueno, nos encontramos el mes que le sigue, bueno, hay que planificarlo, hay que agendarlo. Ahí veo una manito levantada. Sí, Ale, está. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Bueno, No, yo lo que quería preguntarte es, si no entendí mal, vos me dirás, em, so- o sea, a lo que se dedica tu editorial es a realizar como lo que sería el maridaje entre escritores e ilustradores, ilustradoras, ¿no? Este, también se puede, o sea, aceptás o ves proyectos de autores integrales en el sentido de que escribís y también dibujás, o sea, ilustrás. sí, en sí la editorial hace como todo este abordaje de los libros, digamos como en la creación y la vinculación de la obra escrita con la ilustrada, pero tengo publicaciones que son de autoría integral y tal vez tienen escritos con imágenes o predomina más la imagen. Por ejemplo, justo ahora también se da que para diciembre, esto que venía mencionando, hay una colección que es de arte erótico, va a salir el segundo libro. Y, por ejemplo, ese es un libro totalmente ilustrado, es un solo autor integral, y tiene un hilo poético. Pero ese hilo poético es un hilo poético, es como un mini verso por página, pero es como, lo llamamos un hilo poético porque es lo que va manteniendo la atención en el libro, pero la obra es mayormente es ilustración. Entonces, la premisa de la editorial es que los libros siempre son libro objeto, el formato se relaciona con el concepto y siempre ilustrado, siempre. Puede ser que sea totalmente ilustrado, pero nunca un libro solo escrito. Pero sí, sí, se puede trabajar con autores o autoras integrales. Por ejemplo, este que tengo acá, que es un libro que tiene como, está cosida la bolsita, es un libro que tiene como un anexo, pero se llama Continuidades. No lo puedo desplegar todo porque es un libro fotográfico con un formato desplegable que es como 1 metro por 1 metro de un lado y del otro.
Es de una obra de artista que va encontrando hallazgos de cuerpos sin vida de animales, y ella lo que trabaja es el concepto de continuidad, ¿no? Que se pasa como en paralelo, por ejemplo, de la vida, muerte, vida, como concepto, ¿no? Esto de la continuidad. Entonces, por ejemplo, ella es una sola autora integral, y lo que fuimos pensando entre las dos es cómo llevar a un concepto de un libro que no quería que tuviera ni principio ni final, cómo concretarlo, cómo materializarlo. Entonces ella vino con la obra y ahí es donde vamos encontrando y hallando. Eh, por eso tal vez es un poco que a veces se habla de que se hace curaduría en lo que es la elección del catálogo, pero yo también lo que voy haciendo es como un acompañamiento de obra para poder encontrar ciertos elementos que puedan expresar lo que se quiere decir como con alguna materialidad en particular. Muchas veces lo hacemos mano a mano, muchas veces desde lo colectivo, pero sí, sí, puede ser como hay personas que son una, dos, hasta cuatro autores y autoras se llegado a tener. Bueno, nada, es como de acuerdo a cada proyecto es lo que vaya implicando o vaya requiriendo. Me encanta esto de la situación, de pensar concepto libro, ¿no? Como pensar en el sentido integral, porque se piensa en el formato, se piensa en, yo soy muy partidaria de eso, inclusive en los fanzines, como piezas comunicacionales integrales, desde el tipo de imagen que vas a utilizar hasta integrarlo. Y esto de como el match que decía Gise de autor, ilustrador, ilustradora, o que sea un autor, autor integral, y vos vas como pensando en todo ese proceso de buscar el formato, pensar en este caso, por ejemplo, yo lo había visto en una feria del ciclo y cómo sería como esa apertura, la posibilidad que da el libro objeto también, y como que a mí me gustaría saber por qué el libro objeto, ¿no? Porque esto también es interesante porque eh, no todas las editoriales artesanales tienen como esa búsqueda, ¿viste? Es como muy, muy particular. Y también a veces uno como que tiende a pensar en la producción artesanal solamente tal vez desde los materiales o desde la producción, y acá hay algo más también, porque hay una mirada muy integral. Eso como que me fascina porque no es algo muy, muy particular de la editorial. Claro, creo que tiene que ver como por el lado tal vez de la búsqueda, ¿no? Más visual, pero hay gente que pregunta, mismo debo confesar que hace 2 semanas más o menos este libro que les mostré al principio, que se llamaba Los Amantes, estuvo en una muestra de libro de artista, porque puede llegar a catalogar como libro de artista, pero los libros de Charco no son libros de artista, y acá les cuento un poco la diferencia y tal vez cuál sí es la búsqueda. Sí, no hay muchas, cada editorial nos vamos como, si bien somos muchas artesanales, pero nos vamos como dedicando a distintos tipos de catálogos. Y en el caso de Charco, esta búsqueda como del objeto, como libro objeto, es como trascender un poco más, es como más desde lo matérico y podríamos decir como hasta escultural en cierto sentido, como el abordaje del libro más en 3D que de lo bidimensional, ¿no? Como salir de lo plano de lo bidimensional, es como invitar otras lecturas como más físicamente. Que a su vez también tiene que ver con lo simbólico y cómo es seguir como elaborando lecturas, que también tiene que ver un poco con las lecturas que yo, en lo particular, cómo leo, ¿no? Acá creo que tiene que ver un poco no, bastante con mi mirada es de cómo leo. Yo, por ejemplo, no sé, puedo tener un libro, primero que igual ya no leo hace unos años igual que ahora,
porque bueno, somos seres lectores que nos van atravesando un montón de cuestiones y yo ya veo otras cosas más que no veía hace años atrás. Pero siempre abordé los libros desde la imagen y los leo una y otra vez y puedo ir y volver y los leo como, o sea, como mundo de imágenes. Entonces, un poco es la búsqueda, que esas imágenes, que el libro se pueda ver en esta integralidad y se pueda leer como todas sus partes. Y que la elección, si bien a veces es como decir, bueno, todo está tan pensado, y tal vez algunas cuestiones están pensadas más desde la estética del libro, que también hay que decirlo, que un libro que sea agradable también es lindo, pero por ejemplo un libro que se agotó ya ahora, porque no lo volvemos a hacer por la complejidad que tenía, que se llamaba De amuletos y supersticiones, pero por ejemplo el libro, habíamos trabajado todo lo que eran las supersticiones, tenía un epílogo que hablaba sobre lo cultural, lo sociológico de las supersticiones, cómo se abordaban, los grabados, las construcciones de cómo conocíamos esas supersticiones. Digo, había todo un laburo, pero el libro medía 13 por 13, era rojo, tenía un amuleto como para contrarrestar la mala suerte, entonces tenía como un montón de elementos que hacían a lo lindo y lo lúdico del libro, pero también había todo un bagaje que fue construido y creo que esa era una búsqueda, no solo mía, sino desde lo colectivo, y como de que el libro trascienda un poquito más allá. No sé, yo leo libros, no sé, por decir algo, lo que no publica Charco, por ejemplo, novelas. Amo, a mí me encantan las novelas. Yo el libro lo empiezo a leer y demás, pero los libros objeto invitan a otro tipo de lectura que tal vez es para otro momento. Entonces, bueno, es como ese libro para ese momento donde me encuentro, donde toco el material. Hay gente que lo huele, porque tienen unos aromas especiales que son propios de lo material, que vuelvo y vuelvo nuevamente. Por ejemplo, en este caso, este libro no es un acordeón común, porque tengo que cambiar el sentido de la lectura, ¿no? Voy a hacer esto acá, ahora lo voy a girar. Ahí, lo tengo que girar. Esto fue una búsqueda de que no se lea lineal y que se tenga que girar. Fue una búsqueda entre autora, autor y una propuesta. Entonces, esta materialidad y esto físico que requiere que yo haga con el cuerpo en la lectura, requiere otra atención que es un poco esa búsqueda desde este libro objeto. Y no es libro de artista, porque el libro de artista, por lo general se suelen o intervenir los libros o se materializan, pero por lo general se intervienen y son 1, 2, 3 ejemplares como mucho. En este caso, todos los libros mantienen una serialidad, son, por ejemplo, estos son 200, son similares entre sí, siempre algo diferente van a tener, porque son artesanales, pero mantienen esta cuestión de serie. Entonces no son un libro de artista, pero sí un libro objeto, por esto que hablo más desde el concepto. Así que bueno, son búsquedas y creo que también hace como a esta diversidad de libros que tal vez han escuchado como concepto que se habla de la bibliodiversidad y es una búsqueda como muy linda. A mí en lo particular, como búsqueda y amante no solo de los libros, sino de las publicaciones gráficas, me parece que es muy interesante la búsqueda en el fanzine como primera experiencia antes del libro. Es como ese gesto. Yo hay uno que tengo que es totalmente ilustrado, que digo, bueno, es un gesto ilustrado, ¿no? Ese fanzine. Y para mí el fanzine es eso, es el gesto, es la espontaneidad, es poner a jugar un montón de cuestiones que tal vez a veces el libro, no digo que limita, pero sí quita esa cosa de esa publicación hermosa que es el fanzine. Les voy a mostrar otro, que este yo le digo, no le digo fanzine porque es un original. Ahora no tengo muchos porque se van yendo, pero son parte de la colección Huérfana. Esto es algo que empecé a hacer este año y que son originales. Este es todo un mini libro original. Y por ejemplo, tiene una palabra que guía un relato más de versión panorámica y después detallecitos. Y esto tengo así muchos de muchos temas y me voy anotando. Y este está todo original, desde la tapa y demás. Entonces es pensar cómo el formato libro se puede abordar de diferentes
miradas, y así como alguien se pregunta por primera vez, bueno, ¿cómo puedo hacer para crear un libro? Y a veces nos pensamos que está ya lejos, no sé, que es inabordable o que es imposible. Bueno, es pensar cómo acercar ese libro, ¿no? Como desacralizarlo, digo yo, como sería el arte también, desacralizar a eso que nos parece que es imposible y lejano, y acercarlo y hacerlo propio, ¿no? Entonces es un poco, creo que esa es como la búsqueda para quien le guste como el mundo de los libros, decir, bueno, ¿cómo se puede arrancar pensando en tener una editorial? Y bueno, tal vez más desde lo micro a lo macro, ¿no? Porque hay que pensar no es una autopublicación solamente, que podría ser tranquilamente, sino es como pensar un mapa ahí de desarrollo, ¿no? A largo plazo. Sí, me parece que está bueno también esto de, a veces uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Un fanzine, un libro objeto, un libro de artista? ¿Viste? Como que hay esos cuestionamientos. A mí me parece esto que el fanzine, bueno, también tiene como un límite de tirada muchas veces. Y no hay, el libro objeto lo tiene, pero hay cosas que también tiene que estandarizar, porque si no, no podrías hacer 200 libros. Me parece que hay algo estandarizado ahí que empieza como a pensarse de alguna manera más allá de que el formato para mí genera un vínculo especial. O sea, el fanzine y el libro objeto genera un vínculo especial con el receptor o la receptora, de encontrarte con otras formas más tal vez lúdicas o dinámicas, no habituales de lectura. Como que hay algo Sí. ahí que es súper interesante, por eso me parece como que también el fanzine y el libro objeto siempre están ahí en el límite, ¿viste? Como que se están como abrazando y un poco saliendo, no, pero yo soy esto y vos sos lo otro y tengo menos páginas y el libro tiene más y entonces, viste, como que a ver de dónde esa necesidad de querer categorizar todo que tenemos también un poco, porque no, ¿y qué estoy Claro. haciendo? Bueno, algunos fanzines suelen ser objetos porque tal vez son más complejos, no sé, se abren de una manera, tienen, viste, como, o por ejemplo, vos decís, esto no es un fanzine porque son todos originales, y también, viste, es como que, bueno, hay algo ahí que yo creo que tiene que ver con cómo uno piensa la pieza, ¿no? Y de repente no hace falta como discutir tanto con qué es y qué no es, ¿viste? Y también hoy en día hay muchos sentidos que se les dan, me parece, a las piezas Sí, editoriales. aparte, por ejemplo, sí, yo cuando arranqué con los que ponía los fanzines, y esto para la mayoría de las editoriales que publicábamos, en lo que es el mundo editorial, al fanzine se le suele llamar esto que es así, que tiene un mínimo hilito, que no tiene lomo. Lomo sería esto. Digo como en general, yo sé para quien lo pueda saber, pero como lomo. Hay libros en general que tienen esta versión así, pero son libros también. Entonces, ¿qué hace como más el léxico editorial? Bueno, estos son plaquettes o plaquetas. Bueno, con los años empezó a llamarse tímidamente sin, ¿no? Como el formato sin, en lo que digo, en el mundo más de editoriales que publicamos libros, y después ya, bueno, la versión más fanzine. Y por ejemplo, ya es como que ya, así como hoy les mencionaba, que hay acuerdos que fueron como integrándose en lo que es el mundo de la editorial, lo mismo, hay publicaciones que son más formato fanzine, sin, o de reproducción de plaquetas, como se le suele decir, pero que es una versión más económica, pero que va como en la misma sintonía. Mismo nosotros, por ejemplo, hay muchas editoriales que tenemos, por ejemplo, yo ahora el libro que estoy por sacar, que tiene que salir ya, que es inminente, que estoy trabajando en eso, por ejemplo, tiene un testimonio, que es el testimonio de Amnistía, y sale en un formato que es como si fuera un fanzine, pero es revistita, y el libro aparte. Entonces van como en conjunto, y esas cuestiones las empezamos a conjugar muchas editoriales, o que viene con un fanzine adicional, ¿no? No sé, podría ser un póster o lo que fuera.
pero digo, ¿cómo empiezan a conjugarse esos mundos para expresar? Y no es como, no quiero decir que hace unos años decir un fanzine era mala palabra, pero un poquito se le bajaba el precio como al fanzine. Entonces, el hablar hoy de un fanzine es como ya tiene como, hay como otro descubrimiento de más allá del fanzine punk de hace unos años que nos encanta a todas, creo, pero como que toma también otras significaciones y que toma también otras materialidades y que es método de estudio, no sé, por ejemplo, así como vos, Jess, lo laburás también como dándolo en clases o lo que fuera, digo, en varias universidades también, o me ha tocado con otras profes de diseño que se ponen a estudiar lo que es el formato fanzine, digo, y tal vez hace unos años estudiar eso tal vez no era como muy visto. Entonces, bueno, es ponerse a pensar de cómo los formatos y las plataformas o los soportes, podríamos decir, se van adaptando también a los momentos que se va viviendo y también se van explorando desde distintas maneras o van surgiendo nuevamente, porque esto está, como siempre decimos en el mundo de no solo de los libros, del arte y todo, siempre todo está hecho, pero que sino que van tomando como, van adoptando diferentes formas, tal vez de lo ya visto, pero que vuelven a aflorar y eso es interesante. Así que bueno, es un poco eso, pero sí. Bueno, vieron que cómo pasa la hora. Sí. Resulta que de repente pasó la hora. Yo no sé si quieren hacer alguna consulta más las chicas que están, pero si no cerramos acá, les doy el espacio si quieren levantar la mano, abrir el micrófono, lo que sea. Este es el momento. A mí me parece que la charla fue súper enriquecedora. También esto de ir mostrando, después van a ver, Lau, yo te puse en pantalla completa cuando mostrabas los libros, medio como para que se vea más para el resto que lo pueda ver en YouTube. Me parece súper interesante conocer los diferentes mundos dentro de la autoedición, porque es muy amplio, no solamente se trata de fanzines o de no, hay un montón de cuestiones para explorar muy interesantes y que me parece re importante que en este momento, justo que decía Lau, como que se resignifique y resurja o que depende del contexto también haya lugares y espacios que den, digamos, visibilización, porque yo creo que más allá de estas ferias que son re interesantes, y que vienen hace un tiempo. También hay ferias del libro, no sé, en universidades, en municipios, ¿viste? Que también puede ser que uno pueda confluir ahí con otro tipo de receptores, receptoras de que conozcan. Porque creo que no todo el mundo a veces conoce, entonces está bueno también habitar esos lugares. La Feria Internacional del Libro es súper interesante porque ahí tenés un público súper diverso, pero eh, también tenés otros lugares hoy en día como para circular. Me parece re importante tanto para las editoriales independientes como para las librerías independientes, como para los productores, los artistas y los proyectos independientes o del mundo de la gráfica o del mundo editorial, que a mí me genera como una sensación que está buenísima. Y desde todo este punto de trabajo de que cada proyecto, que por lo menos para darle un cierre al ciclo de las charlas, siempre ha tenido como una política fundamental. Acá, bueno, hacemos esto, ¿no? Como hay como una situación que se mantiene en términos de propuesta, ¿no? Que sin embargo convive con otras y de una manera agradable y amigable también, ¿no? Porque eso todo el mundo, o sea, en las charlas que hasta ahora tuvimos, Lau también lo comenta, que se generan redes. Eso es como súper interesante en el mundo de la autogestión, que uno pensaría que es imposible y sin embargo están ahí, se están articulando, como que están vivas esas redes y eso me parece como también re interesante
y todo esto de pensar en claro, renueva esperanzas, se sostienen, así se sostienen los proyectos también, me parece, y da espacios a otros y también se ayuda a otros y a otras que tengan ganas de poder, o tengan ganas de hacer algo parecido, similar. Y también con un tipo de premisa que cada uno es muy personal y también es como de un trabajo de búsqueda, que también existe un proceso, que también existe, ¿no? Como años de trayectoria y de pensar un montón de cosas. Me parece re interesante. Así que, Lau, yo te recontra agradezco, la verdad, porque para mí es muy enriquecedor, y súper generosa porque ya, nada, estamos acá y está acá con todo lo que la vida nos trae para hacer y para nada, la cotidianeidad. Así que y les agradezco a las chicas que estuvieron hoy y ojalá que quienes vean la charla por YouTube también lo disfruten. Lo vamos a difundir entre todas. Muchas gracias, estuvo muy bueno, la Muchas verdad, gracias. con Espectacular, muchas súper, ideas. súper Mm. interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lau. Bueno, nos vemos en algún momento y ojalá que nos encontremos en alguna feria y tal. Sí, seguro no. En esto que mencionabas, está buenísimo esto de las ferias también, las que se dan en las universidades, en los espacios públicos, en los municipios, por todas esas transito. No sé, hace un mes estuve en el profesorado de San Francisco Solano, o sea, así como Charco, yo con Charco me voy moviendo bastante y siempre buscando y siempre nos vamos a ir cruzando. Y si alguna de las chicas también que está acá presente nos llevamos a cruzar en alguna feria, me dicen, me avisan. Y si no, bueno, yo también voy tratando de mostrar los procesos como por las redes. Tal vez no tanto, a veces por historias, pero lo que quieran también me pueden preguntar, porque esto que decías, bueno, la idea es como compartir y bueno, nada, que si también surgen otros proyectos, que sea motivador, que sea como, bueno, que vaya abriendo como esas puertas también, así que bueno, nada, agradecerles acá por el espacio y por la escucha y para la gente que después llegue a escuchar en algún momento este video también, lo mismo. Bueno, muchas gracias, Lau. Las saludo a todas y espero que tengan buena noche y en algún momento nos encontraremos. Adiós. Gracias. Chao, Nos Chau, chau, vemos. gracias. gracias. Chao, chao.